Primero, el problema de los límites. El futuro Estado palestino debería incluir a la Franja de Gaza. El problema es que en este territorio gobierna el Hamas, por lo que no se debe descartar la posibilidad de la creación de un Estado palestino momentáneo en Cisjordania, Judea y Samaria, que en un futuro incluya también a Gaza. Una segunda opción es que Cisjordania caiga en manos del Hamas. La tercera opción es que los dos territorios se desarrollen de forma independiente y aislada. Dos estados palestinos. Segundo, la naturaleza militar del Estado palestino. Las propuestas de paz coinciden en que el Estado palestino acepte limitar sus fuerzas militares, o bien sea un Estado desmilitarizado en donde actúen fuerzas internacionales para asegurar las exigencias de Israel. Tercero, reconocimiento de la judeidad del Estado de Israel. Los palestinos y parte de la izquierda en Israel afirman que no son ellos los que deberían determinar la naturaleza del Estado de Israel. Cada Estado puede definirse como lo desee, aducen. Otros portavoces palestinos argumentan que responder afirmativamente a la exigencia israelí perjudicaría mortalmente el estatus civil de los árabes musulmanes y los cristianos en Israel. Un argumento por demás curioso, teniendo en cuenta que desde hace casi 70 años los árabes israelíes viven en igualdad ante la ley y no desean dejar de formar parte del Estado de Israel. Mahmoud Abbas podría aceptar este reconocimiento sin poner en juego su gobierno. ¿Podría serlo quien lo reemplace en un futuro? Los palestinos pueden reconocer la judeidad de Israel y de este modo dar por concluido el conflicto y sus exigencias futuras. ¿Netanyahu o un futuro gobierno mantendrán esta exigencia en pie? Estas son algunas de las preguntas a tener en cuenta. Cuarto, los refugiados palestinos. Se calcula que el número total de palestinos en todo el mundo, de acuerdo al estatus no legalista de la UNRWA, es de 9.3 millones. De ellos, 1 millón reside dentro de Israel. Otros 3.6 millones en Gaza y Cisjordania. El resto se halla desperdigado por los países árabes. Podríamos resumir indicando varios escenarios posibles. A. Los refugiados palestinos no retornan a Israel y renuncian a hacerlo. B. Israel acepta únicamente un número simbólico, basándose en premisas humanitarias, tras la renuncia al derecho al retorno o sin esta condición. C. Los refugiados palestinos y sus descendencias regresan masivamente al Estado de Israel, por lo que Israel renuncia a su condición de cuna nacional del pueblo judío, o bien renuncia a ser una democracia con mayoría judía. D. Los refugiados que deseen regresar lo harán únicamente al nuevo Estado palestino y serán compensados o no por Israel o la comunidad internacional. Y en los países del Medio Oriente, en donde habitan actualmente, los palestinos recibirán por fin ciudadanía como parte de un acuerdo de paz regional. Por el momento, las autoridades palestinas argumentan que cada refugiado debe decidir individualmente si renuncia a tal derecho. Una traba muy importante para alcanzar un acuerdo. Quinto, el futuro de Jerusalén. En general, puede decirse que existen dos posturas sobre la división de los barrios que están ubicados fuera de la ciudad vieja de Jerusalén. Una de las posturas entiende que todos los barrios que están en manos de los judíos en la actualidad, en donde hay una mayoría judía absoluta, quedarán en manos de la Jerusalén judía, incluso si estos están ubicados en terrenos que eran jordanos antes de la Guerra de los 6 días. La misma postura considera que los barrios árabes permanecerán bajo dominio palestino como Al-Quds. Bajo este prisma, los barrios de Pisgat Ze'ev, Giló o Har Jomá, levantados tras la guerra de 1967, pasarían a formar parte de Israel. En otras palabras, lo que es judío para los judíos y lo árabe para los árabes palestinos. Otra postura considera que se debe dividir la ciudad de acuerdo al límite establecido hasta la guerra de 1967. Esta postura no acepta en absoluto la ampliación de la Jerusalén judía tras la citada batalla. Es posible suponer que una propuesta de paz realista se acercaría más a la primera tesis que a esta última, principalmente porque los barrios en disputa habitan más de 200.000 judíos. Sobre la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo, una de las opciones que se considera es que la totalidad de los barrios de la ciudad vieja y los lugares santos, o uno u otro, queden bajo un estatus especial en donde la soberanía no queda en manos ni de los palestinos ni de los israelíes. La propuesta de Bill Clinton sugiere dividir los barrios judíos y armenios, que quedarían bajo control civil de los israelíes,
mientras que los barrios cristianos y musulmanes quedarían bajo control civil palestino. Con respecto a los lugares santos, los judíos tendrían soberanía sobre el Muro de los Lamentos, mientras que los musulmanes dominarían los monumentos sobre la explanada del Monte del Templo, la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Cuando hablamos del estatus final para los lugares santos, nos topamos con un problema crucial. ¿Qué estatus tendrán los lugares santos cristianos? Por ejemplo, el Santo Sepulcro, ubicado en el barrio cristiano, ¿podría quedar en manos de los musulmanes? Lamentablemente, en muchos países en donde los cristianos viven bajo el dominio islámico, su situación es a veces insostenible. Sexto, el dominio sobre el Valle del Jordán y la frontera con Jordania. Israel exige mantener un dominio total para evitar el paso de armas hacia el interior de Palestina. Los palestinos argumentaron en el pasado que estarían dispuestos máximo a permitir patrullajes norteamericanos con algún tipo de presencia de Israel. El control de los pasos fronterizos, la seguridad interna, la utilización del espacio aéreo, la distribución del agua, el cuidado del medio ambiente, etc., son otros de los temas que deberían resolverse, lógicamente. Estos están supeditados a un acuerdo en los principales temas en disputa. ¿Qué podemos aprender de las negociaciones entre Israel y los palestinos? Que en las negociaciones de Camp David del 2000, Israel ofreció un Estado palestino en el 91% del territorio, que a los pocos meses subió la oferta a un 95%, y que el primer ministro Olmert accedió a un 100% del territorio para el Estado palestino con un intercambio del 6%. Mientras esto sucedía, el socio para la paz, los palestinos, se mantenían en sus posturas o aumentaban sus exigencias. ¿Es posible entonces afirmar que el conflicto con los palestinos es por tierras? ¿Es honesto argumentar que es justamente Israel la que no quiere la paz? Los hechos hablan por sí solos. A menos que el narrativista esté convencido que Israel es la culpable y no se deje convencer por los hechos.